Volvemos a la mesa en este jueves que es 30 de agosto del año 2018. Nos reencontramos después de la pausa con Esteban Valenti, Carlos Ramela, Hernán Bonilla y Edgardo Rubianes. Pasamos a otro tema fácil, breve, cortito, lo vamos a tratar en 3 minutos afuera. El Senado dio media sanción esta semana a la reforma del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, que ahora pasó a consideración de la Cámara de Representantes. Ojo, el proyecto contó solo con los votos del Frente Amplio. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente no acompañaron, votaron en contra. El senador del Partido Comunista, Juan Castillo, miembro informante en la ocasión, argumentó que la caja militar es el único subsistema de seguridad social que todavía no se había reformado y destacó que los ajustes previstos son benévolos y graduales. Lo que estamos haciendo es cumplir con lo que un gobierno en el año 1995 impulsó, se transformó en ley y mandató a reformar todas las cajas previsionales para que todos tengamos las mismas condiciones, los mismos derechos y las mismas obligaciones, ni más ni menos. La oposición, en tanto, consideró que debería aprobarse la nueva ley orgánica de Fuerzas Armadas antes de tratar la reforma del sistema previsional. Pero hubo otros argumentos. El senador Jorge Larrañaga dijo que al aprobarse esta reforma han triunfado los impulsos más radicales del Frente Amplio, entre los que denunció la existencia de prejuicios, estigmas y algunos resentimientos hacia las Fuerzas Armadas. Sectores que hablan con las Fuerzas Armadas del gobierno saben que es así lo que voy a decir y lo que ya dije, que el ministro de Defensa en este tema no representa a las Fuerzas Armadas. Y me hago cargo de lo que digo porque sé lo que piensan las Fuerzas Armadas. Edgardo pide la palabra para ser el primero. A ver. Primero, el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué murmullos hay en el lado Plaza Independencia de la mesa? Es un murmullo militar. El déficit de la caja militar, por ejemplo, en el año 2011, era 200 millones de dólares anuales. Para el año 2018 de 580 millones anuales. Y para el año 2020 será de 700 millones de dólares anuales. Eso nos da un grado de la envergadura del problema que se estaba planteando. Si lo comparamos, por ejemplo, con el déficit, el aporte que del Estado se hace al BPS, es un monto similar al que se hace solamente para la caja militar. Esto significa que el subsidio del Estado a las pensiones y jubilaciones en el BPS es de 740 dólares por año por persona, mientras que el subsidio que se hace para la caja militar es de 10.000 dólares por año por pasivo. Y dentro de estos 10.000 dólares por año por pasivo militar, hay un subgrupo de 1.800 oficiales para los cuales se subsidia con 50.000 dólares por año. O sea que estamos financiando como Estado a oficiales que hay que subsidiarlos con 50.000 dólares por año por pasivo. El origen del problema, ¿cuál es? El desbalance entre los pasivos y los activos. Hay 50.000 pasivos y 27.000 activos. El origen de este desbalance tiene que ver... Eso fue marcado por la oposición. ¿Fue una decisión política la reducción de las Fuerzas Armadas? Fue una decisión política la reducción de las Fuerzas Armadas y fue una decisión política la expansión de las Fuerzas Armadas, que llegó a tener más de 40.000 funcionarios durante la dictadura. O sea, es una herencia de la dictadura que se ha ido recortando en un plano, y es también una decisión política de la dictadura el legado de un sistema de jubilaciones que permite que con 38 años se pueda jubilar a alguien con 20 años de trabajo, que cuando se jubila la tasa de reemplazo, o sea, lo que va a ganar después, al momento de jubilarse, es quizás 100% o más de lo que estaba ganando. Entonces, producto de una herencia de un sistema privilegiado de retiro, producto de la expansión que hubo en la dictadura, generó las condiciones para este déficit. Por lo tanto, era imprescindible encarar. En eso están todos de acuerdo, que había que reformar la caja militar. Hay que reformarlo todo de acuerdo, pero la discusión es el cómo, ¿no? Pero la reforma hubo ¿qué dos cajas no se reformaron, aparte de como planteaba Castillo, que en el 95 se planteó que se tenían que reformar? La policial y la militar. La policial la reformó, impulsado por el Frente Amplio, en el año 2008, con el voto contrario de la oposición.
Y ayer estaba leyendo, revisando para preparar el tema, lo mismo discurso que se está haciendo ahora, que iba a afectar, que se iban a retirar los policías, que etcétera, etcétera, etcétera. Es el mismo discurso en el 2008 que hacía la oposición, que votó en contra. Durante los periodos del Frente Amplio fue el único momento que se encararon las reformas de la caja policial y la caja militar. Seguimos con Hernán ahora. Me decía acordar, Edgardo, que es cierto que aumentó la cantidad de militares durante la dictadura. También triplicaron la cantidad de funcionarios de la Corte Electoral, ¿no? Al final son uruguayos. Esto de la expansión del Estado estuvo siempre, esa tendencia en todos los gobiernos. Yendo al asunto, está claro que el sistema previsional uruguayo en su conjunto requiere una reforma. El propio ministro de Economía, Astori, curiosamente, faltando 2 años para que termine el gobierno y teniendo mayoría parlamentaria, dice el gobierno que viene tendrá que hacer una reforma integral del sistema de seguridad social. Yo no sé por qué no es un tema que se puede haber encarado en este gobierno cuando hay un consenso de que es necesario. Lo de la caja es un parche que viene a cuento de que las cuentas públicas, lo que decía Edgardo, es así, hay una evolución negativa, pero hay una evolución negativa de esos números de déficit en general. Y el gran agujero viene a partir de la flexibilización de las condiciones para jubilarse, que se instrumentó a partir del 2008. Y eso es lo que está llevando a que se haya avanzado más rápido de lo que estaba previsto el déficit previsional en nuestro país. Y por eso hay que atender este tema. La ley que se aprobó sobre la reforma de la caja militar tiene un impacto fiscal escaso y de largo plazo. Sí, a los 15 años empieza a sentirse. Dentro de más de una década va a empezar a tener algún efecto. O sea que no es la solución al problema. Creo que sí se requiere una reforma de la caja militar. Creo que probablemente haya que modificar también condiciones laborales para poder compensar esos cambios que se están haciendo a nivel jubilatorio para los militares. Pero creo que el problema de fondo sí es que es un problema que existe en todos los países del mundo, pero en Uruguay se ha acelerado. Lo tenemos más corto el horizonte en que vamos a tener problemas con la seguridad social, porque desde 2008 hubo una flexibilización del sistema que acorta los tiempos que tenemos, y es un tema vinculado al que discutíamos antes, porque tiene un impacto fiscal que hay que atender sí o sí. Bueno, yo lo que creo es que no hay que, en estos temas de la seguridad social, primero comparto todo lo que dijo Rubián, es decir, no tengo nada que, podría terminar ahí, pero voy a agregar un hecho. Yo estoy en contra de la discriminación de cualquier tipo. Es decir, no podés tomar el tema de los derechos humanos por la vía de la jubilación. Eso es un horror. Y no creo que sea este caso, lo digo claramente. Es la última caja que se reforma. Es una reforma totalmente a la uruguaya. Vamos a decir las cosas como son. ¿Tá? Es decir, 85% de lo que vos ganás no lo tiene nadie, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a tener 15 años de tiempo. Los que están en actividad no van a sufrir nada. Entonces, por lo tanto, está hecha con toda la... Es decir, se necesitaría, si fuera equitativa con otras reformas de las previsionales, hubiera sido muy diferente, mucho más dura. No lo fue. Ahora, quiero decir esto. Cuando vos, a 1 año y medio de la campaña electoral, hablás de los jubilados en este país, le tiembla la camiseta, lo que sea a todo el mundo. ¿Por qué? Veamos esto. Yo escuché a la senadora Alonso hablar y decir tímidamente, bueno, hay que pensar en aumentar la edad porque... La edad de retiro. La edad de retiro, pues, ¡ay, mi Dios! Se le armó una baracutanga que... Y la verdad es que los políticos creen que ocultando los problemas y pasándolo para después, se hacen un bien a sí mismos. Y es un grave error, porque los uruguayos al final saben considerar las cosas. Muchachos, dentro de 3 años no hay cómo pagar la jubilación en este país. 4, ¿está? Es una situación dramática. ¿Por qué? Por todos los cambios que se han producido. Pero además, también, yo estoy de acuerdo que en el 2008 se hicieron cosas que no previeron todo la proyección. La flexibilización. Sí, la flexibilización. Yo estoy de acuerdo que el sistema de seguro de enfermedad es una vergüenza. No pueden haber aumentado las enfermedades de la manera sideral que aumentaron en este periodo. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero, quiero decir, con ese mismo rigor hay que tratar a todas las categorías. Y no son solo las cajas profesionales, también se reformaron. La caja bancaria, que era también específica, se reformó. Y bueno, tenemos que adecuarnos, entre otras cosas, porque voy a dar un dato. Entre los menores de 65 años, la pobreza es del 4%, ahí, en esa faja.
entre los mayores, 65 años, la pobreza del 4%. Con todas las jubilaciones con problemas, etcétera. Entre los menores de 18 años es del 18%. ¿Está? Así que entendámonos bien a dónde tienen que estar las preocupaciones. De voto, no de voto. Los que tienen menos de 18 años no votan. Por lo tanto, no hay nadie que hable. De vuelta estamos sujetos a las contradicciones y a las marchas y contramarchas de los 13 años de gobierno frentista. Nadie puede negar que la reforma de la seguridad social, como está pasando en el mundo, es una asignatura pendiente y que hay que encarar. Lo que parece absurdo es que los frentistas auguren una crisis terminal para dentro de 3 años del sistema de la previsión social y que no han hecho nada salvo anunciarla. O sea, un gobierno con mayoría parlamentaria y con todas las posibilidades de actuar, incluso hasta hace unos pocos años con bonanza, lo que hace es decir, miren que va a quedar la bomba abajo de la mesa, prepárense. Y por el contrario, lo que hizo en el 2008 la mayoría frentista fue en contra a todo lo que se hacía en el mundo civilizado. Porque hace muchas décadas que se sabe ya que la gente vive más años, que la expectativa de vida ha subido y mucho, y que no se puede alegremente acompañar las políticas populistas de que todo el mundo se jubile antes y mejor, porque para pagar la seguridad social del resto tiene que haber trabajo. O sea, no cabe duda que hay que ir a reformas, pero acá se cometieron errores, se condicionó el futuro. Con respecto a la reforma de la caja militar, puede ser que haya situaciones especiales y privilegios, como dice Esteban. Yo prefiero decir que lo que hay son una situación distinta. Los militares ganan muy mal, horriblemente mal, y tienen condiciones de trabajo, la gran mayoría, y tienen las condiciones de trabajo bastante complicadas. Ahora, encaremos esa reforma, pero no es más lógico cuando estamos hablando de una reforma de la caja militar que va a surgir efecto dentro de 15 años, dejar de hacer saludos a la bandera y encarar la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas? No se puede hacer para que saber un año antes de las elecciones. ¿O sea, sí ahora o hay que dejarla para el 2020? Y bueno, pero hace mucho tiempo que vienen. ¿Se acordaron ahora recién que no la pueden hacer? Hace tiempo que se viene discutiendo. Bueno, ahora se acordó que apúrenla. ¿Sobre qué bases? Tienen mayoría. O sea, lo que está claro Estás coincidiendo con el MPP, Carlos. Ese fue un puede planteo ser. del MPP Yo coincido con cualquiera que tenga razón. O cualquiera que tenga razón. La reforma de la caja militar es un antecedente necesario, la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas es un antecedente necesario para tratar después la reforma militar. No se puede actuar sobre la situación jubilatoria cuando primero no se sabe qué Fuerzas Armadas vamos a tener, qué estructura, qué tamaño, qué remuneraciones. O sea, han puesto la carreta delante de los bueyes. ¿Todo por qué? Porque se dejaron venir, como muy bien denuncia Edgardo, no actuaron cuando debieron actuar y ahora quieren pasar un mensaje para el periodo electoral. A los odiados militares le ponemos el sallo y le damos en la jubilación. Te voy a decir una cosa, y es verdad, lamentablemente, Esteban, es verdad, hay una los muy militares buena Frente Amplio parte en la el izquierda, conjunto ganó hay una votos, muy tiene buena más votos que los parte, blancos y colorados. Hay una muy buena quiero parte avanzar, de la izquierda no tiene duda. que quiere seguir. Se nos termina el tiempo Hay de una este muy- tema. No puedo hablar porque Esteban interrumpe. Hay una muy buena parte de la izquierda que sigue queriendo actuar siempre en contra de los militares. Dos cosas. El MPP quizás no, o no el MPP cuando estaba Fernández Huidobro. Dos cosas. Ahora, A ver, no, para que no cerramos termine el todavía, tema, no vamos a termine, cerrar, no termine. Bueno, él ya habló, yo estoy haciendo mi uso de palabras. Los militares siguen siendo perseguidos en este país notoriamente y siguen siendo postergados y se sigue actuando contra ellos en forma discriminatoria. Como dice Esteban, no queremos discriminaciones. ¿Hay que reformar la caja militar? Sí, hagan los deberes. Primero la ley orgánica y después la caja militar. ¿Qué decías, Edgardo? Perseguidos. Hay hoy oficiales que cobran de jubilación 250.000 pesos porque sus pautas de sistema privilegiado no genera tope. Y mientras el resto de los uruguayos tienen tope, todas las reformas generaron topes,
Hoy por hoy la caja militar no tenía tope y ganan 250.000 pesos de jubilación. ¿Ah? Y van a seguir ganando. Y lo van a seguir ganando algunos por un cierto tiempo, porque esto se aplica solamente para aquellos que tienen menos de 15 años de trabajo. Por lo tanto, la reforma apunta a subsanar, a debilitar, a sacar algunos privilegios que se generaron desde hace años y que coincidentemente durante los periodos del año 85 hasta el año 2005 nadie los encaró, a pesar de que los propios que promovieron las reformas del sistema previsional en el año 95 decían que los siguientes 2 años iba a ser. No se hizo, ni la policial ni la militar. Sin embargo, en la militar uno se pregunta, ahora otra cosa que pasó ayer en el Parlamento fue el informe de la Comisión Investigadora que dice que durante todos los gobiernos democráticos los servicios de inteligencia siguieron funcionando. Es decir, durante todos esos años hubo servicios de inteligencia, hubo autonomía de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, entre otras, para hacer inteligencia y entre otras para mantener y presionar el régimen previsional privilegiado que ha tenido durante todos estos años. Yo pregunto, hablando de privilegios, ¿a nadie se le ocurre opinar sobre que cualquier persona que pueda acreditar que haya sido tupamaro, con mucha actividad, con poca actividad en el exilio o en otro país soñando con la bondad del Pepe, tiene hace unos años por decreto una pensión mensual? Por ley. Bueno, por ley, del pedido Mujica. ¿Eso no es un privilegio, Edgardo? ¿No es un privilegio ese? ¿Qué mérito tiene el señor que estaba en Suecia forjando su futuro y que ahora cobra una pensión a costa de todos los uruguayos? Ustedes ven los privilegios de un solo lado. A ver, vamos a ponernos un poquito más democráticos. Contigo, lo último. Creo que lo importante es que el país tiene pendiente una reforma de la seguridad social importante, que tiene que tener un elemento compulsivo que necesariamente va a ser el aumento de la edad de retiro, que tiene que ser necesariamente un aumento de la edad de años de trabajo. AFAR República lo dijo y lo putearon, pero sí, también sí, lo dijo. Pero eso es un cuando hecho. dice eso, dice eso. Está muy bien. Si Está querés muy que te bien. escuche la audiencia, utiliza el micrófono Está muy y bien. no la oreja de Hernán. Está muy bien, pero fue el responsable del equipo económico de gobierno hace 13 años y no la hizo. Y eso tiene que hacerse, además, creo que con un componente que el sistema de AFAPS permite, que es a través de incentivos para que la gente al trabajar más años tenga una mejor jubilación. Ese es un componente clave para la reforma.